Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a abrir una conversación sobre un tema que, bueno, nos toca a todos, ¿no? El perdón. Vamos a verlo desde una perspectiva cristiana. ¿Alguna vez han sentido como ese peso de una ofensa? Esa carga emocional que parece, pues, innecesaria, pero qué difícil es soltarla. Juntos vamos a, desempacar un poco esto. Ver cómo el perdonar puede ser una llave para encontrar paz interior. Exacto. Es un camino fascinante, la verdad. Y vamos a examinar por qué eso de aferrarse al resentimiento pues nos lastima más que nada a nosotros mismos. Es casi como dicen, ¿no? Beber veneno esperando que le haga daño a otro. Y veremos cómo el perdón, aunque sí puede costar mucho trabajo, es en esencia un acto pues muy poderoso, de autoliberación, de sanación. Y esto se ve en historias muy significativas. Justamente. Hay relatos en la Biblia que nos muestran no solo, digamos, finales felices, sino procesos internos que fueron bien complejos, bien difíciles. Pensemos, por ejemplo, en la historia de José. Ese al que a veces le dicen el soñador. Ah, José. Sí, claro. Él era uno de los 12 hijos de Jacob. Y su historia, bueno, es intensa. Su papá le tenía un cariño, digamos, especial, muy evidente. Le regaló esa túnica famosa, ¿no? Una túnica distintiva. Y esto, pues, despertó una envidia terrible en sus hermanos. Una envidia profunda. Al punto que, bueno, lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Imagínate el dolor, la traición. Durante años, José vivió con esa herida, cargó con eso. Y lo interesante, fíjate, es cómo esa preferencia del padre, esa acción desató toda una cadena de resentimiento, de sufrimiento, que duró décadas. Incluso cuando José, llegó a tener poder en Egipto, tuvo la oportunidad de vengarse. Ahí vemos su lucha interna, todo su proceso, antes de poder enfrentar a sus hermanos y eventualmente perdonarlos. Esa lucha interna. Es que es tan humana, ¿verdad? Me acuerdo una vez, justo me estaba preparando para dar una charla sobre el perdón, fíjate. Y en el aeropuerto me topo de frente con alguien que me había herido mucho tiempo atrás. Mi primer impulso, ¿sabes?, fue darme la vuelta, hacerme la que no lo veía, evitarlo. El orgullo, ¿no? Ahí, a flor de piel. ¡Qué ironía! Iba a hablar de perdón y mi propio corazón estaba, en plena batalla. Y para colmo, nos tocó en el mismo vuelo. Bueno, esa anécdota captura perfecto la tensión, ¿no? Es ese malabarismo, como dices, entre el orgullo y la convicción. Porque, claro, una cosa es entender el concepto, la idea, y otra muy diferente es vivirlo. Es el verdadero reto. Sentir ese impulso interno, esa voz, como describe la reflexión original, ¿no? Que a veces se siente como una guía espiritual. Eso nos empuja a confrontar nuestra propia resistencia, nuestra negación a veces. Y aquí surge una pregunta bien importante. ¿Realmente necesitamos que la otra persona se arrepienta o que nos responda para que nosotros podamos liberarnos? Exacto. Esa es la clave, creo yo. Al final, decidí mandarle un mensaje, pidiendo perdón por mi parte, por mi reacción, y ofreciendo el mío, sin aferrarme a si iba a contestar o no. Y la sensación, qué alivio, fue inmensa. De verdad, el perdón al final es un regalo que nos hacemos a nosotros para ya no seguir cargando ese peso. Totalmente. Y el primer paso, que es ineludible, es admitir que hay una herida, que algo nos dolió. Intentar negarlo, o minimizarlo, o hacerse el fuerte, solo permite que ese malestar crezca por dentro. Es como una infección silenciosa, ¿no? Que va empeorando. La hipocresía en esto del perdón es profundamente autodestructiva. Sí, totalmente de acuerdo. Hay una escena que a mí me parece poderosísima cuando José finalmente perdona a sus hermanos. Dice la historia que lloró. Lloró tan fuerte que su llanto se escuchó por todo el palacio, allá en Egipto. Y uno se imagina ese llanto no solo de tristeza, ¿sabes?, sino como una liberación catártica, soltando años y años de dolor contenido. Es como un grito que dice, basta, esto ya no tiene poder sobre mí. A veces ese desahogo es necesario, ¿no?, para poder sanar de verdad.
Oigan, antes de seguir, necesito pedir su ayuda rapidísimo. Si esta charla les está aportando algo, por favor compártanla, dejen su like y si no lo han hecho, suscríbanse para más contenido como este. Y dejen una palabra de positividad en los comentarios. Muchas gracias. Bueno, volviendo al tema. A veces el perdón tiene también un efecto liberador para la persona que ofendió. Mi papá, una vez, sintió la necesidad de hablar conmigo, de pedirme perdón por algo del pasado que sí había sido doloroso, y aunque yo en mi corazón pues ya lo había procesado, ya lo había perdonado tiempo atrás, para él era importante decirlo, verbalizarlo, ¿sabes? Para poder soltar su propia carga. Y mientras él hablaba, yo solo podía pues reafirmarle, papá, estás perdonado, de verdad. Esa situación que cuentas ilustra muy bien esa doble vía que puede tener el perdón. Especialmente cuando hay un reconocimiento genuino del daño, ¿no? Cuando la persona realmente se arrepiente. Libera a quien perdona, le quita ese lastre del rencor y puede liberar a quien pide perdón del peso de la culpa. Pero aquí hay que aclarar algo que me parece crucial y que se desprende de estas reflexiones. Perdonar no siempre significa reconciliarse. No siempre significa volver a confiar igual que antes. Significa, sobre todo, creo yo, no permitir que ese dolor siga dictando nuestro presente, nuestro futuro. O sea, no es validar la ofensa, no es decir, estuvo bien. Es quitarle su poder sobre nosotros. Ya. Y es que quien no perdona, a menudo termina, pues, amargando su propio entorno, contagiando esa amargura. Ese dolor que no se resuelve es como una sombra que se proyecta, se siente, ¿no? Se siente la pesadez al estar cerca de alguien que está entrado en su herida. Puedes recordar el hecho, sí, pero ya no duele con la misma intensidad, ya no te consume. Y desde la perspectiva cristiana que estamos explorando, se habla de cómo esa fuerza espiritual, el Espíritu Santo, puede ayudar a resignificar ese dolor. Lo transforma en fortaleza. En sanación. Y lo más potente, creo, es que esa sanación personal puede incluso proteger a las siguientes generaciones. Es increíble. Lo que Dios sana en una persona, lo que uno trabaja y sana, puede evitar que los hijos, los descendientes, carguen con heridas parecidas o que repitan patrones destructivos. Se rompe un ciclo, se corta una cadena. El mensaje central que resuena en todo esto es como una invitación, ¿no? A soltar las cargas pesadas, a buscar alivio, confiando en un proceso de justicia y sanación que es más grande que uno mismo. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta charla? El perdón se perfila como un camino hacia la libertad interior, hacia la paz. Un proceso que, inicia reconociendo honestamente el dolor, la herida, pero eligiendo conscientemente no ser prisioneros de él. Exactamente. Y si tuviéramos que, extraer algunos principios prácticos de estas reflexiones, de estas historias, serían, quizá, primero, reconocer la herida, con honestidad, sin autoengaño, verla de frente. Segundo, comprender que el perdón es fundamentalmente para la propia liberación. No depende tanto de la reacción del otro, es un acto para uno mismo. Tercero, entender que perdonar no borra lo que pasó, el hecho ahí está, pero sí neutraliza su carga dolorosa. Le quita el veneno, digamos. La memoria queda, pero el dolor se va transformando. Y finalmente, ver la liberación como un proceso. A veces es un instante, una decisión clara. Otras veces requiere tiempo, esfuerzo, decisión continua. Es un camino. Pues ahí lo tienen. Y para reflexionar, les dejamos esta pregunta flotando. ¿Qué pequeño peso de resentimiento, por mínimo que parezca, podríamos empezar a soltar hoy para caminar un poquito más ligeros mañana?